Muy bien. Bueno, el primer diseño que vamos a trabajar con shellac. La primera capa, la capa base, yo ya tengo puesto un color. En este caso, el color que tengo puesto de base es negligé. Es un color que es un básico para cualquier francesa. Es un tono muy clarito. Y ya he curado la primera capa de color. Para hacer este efecto, lo ideal, chicas, es trabajar con shellac y también trabajaremos con alcohol isopropílico, ¿vale? Para hacer este efecto así como un poco difuminado, como un poco el efecto mármol. En este caso, el color con el que he trabajado es el Absolute Bright Shine. Es este color moradito que la verdad que es muy bonito. Es un color muy cubriente. Y luego he trabajado también, si se fijan, tenemos unas niñitas que lo podemos hacer tanto en plata, en oro, en el tono que más nos guste. En este caso yo voy a trabajar con el Silver Chrome, que es uno de los polvos del SNT. Entonces, a partir de la primera capa, a ver si tengo alguien más en espera. Vale. Muy bien, tengo la primera capa ya de negligé. Y vamos a utilizar en una superficie plana, voy a aplicar una gotita de producto. Primero vamos a trabajar con un pincel del SNT. Vale, en este caso voy a trabajar con el G1. Es un pincel de lengua de gato. Y lo que vamos a ir haciendo es coger un poquito de producto y vamos a empezar a colocarlo en la mitad de la uña que queremos darle el tono. Si se fijan, no voy pincelando, sino que voy haciendo como toquecitos. Para dejar ya un poco ese efecto manchado. Y ahora limpiamos un poquito el pincel y con alcohol isopropílico lo podemos poner, si tienen un vasito, estos vasitos de Apen que son para poner el monómero o en la tapa de del mismo sello de stamping, la misma tapita muchas veces lo podemos usar para poner una gotita de alcohol isopropílico, ¿vale? Lo importante es empapar muy bien el pincel. Y lo que vamos haciendo con el con el pincel empapado en alcohol IPA, vamos a ir difuminando un poquito el producto sin curarlo. Es importante que esté sin curar, porque si no, no conseguiríamos hacer este efecto. Como ven, va desapareciendo un poquito esas marquitas. Y con alcohol IPA vamos creando ese efecto. Es algo muy sencillo de hacer. Y es un efecto que queda muy bonito. Vale, una vez que hemos ya un poco difuminado el producto como nosotros nos gustaría que quede, lo vamos a poner en lámpara. Lo vamos a curar un minutito para ya tener esa base. Voy a administrar.
admitir más gente que se está uniendo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con un pincel un poquito más fino, vamos a acentuar algunas líneas. Con el mismo tono, en este caso, ahora, vamos a trabajar con otro pincel del S&T, que es el S1. Es un pincel fino, pero medio. No es de los más cortitos. Entonces, con una gotita del mismo producto, empapamos un poquito el pincel. Y ahora vamos a acentuar algunas líneas. Recordar que si cogemos el producto, si lo cogemos así, nos va a quedar una gotita en la punta. Lo ideal es arrastrar el pincel para que no nos quede esa gota de producto en la punta, que luego no nos deje un manchurrón, ¿vale? Entonces vamos a acentuar con el pincel algunas líneas. Si ven, voy cargando muy poquito producto, solamente para dejar líneas muy finitas y crear un poquito ese efecto. Lo volvemos a curar un minutito. ¿Y ahora qué vamos a aplicar? En este caso voy a trabajar con top coat, pero no vamos a trabajar con el top coat sin capa de inhibición, ¿vale? Porque luego yo voy a aplicar una línea con cromado y necesito que el cromado no se adhiera en toda la superficie. Entonces, voy a trabajar con un top. Podemos usar el original, el Spray 5, o yo en este caso estoy usando el Duraforce. ¿Esto por qué, chicas? Si ponemos el top coat sin capa de inhibición, cuando apliquemos el cromado, luego cuando hagamos la línea, el cromado se nos va a adherir en toda la superficie. Entonces, lo que es muy importante es que apliquemos un top, cualquiera de los tops que tiene Shellac, pero con capa de inhibición. ¿Por qué? Porque la vamos a limpiar muy bien para que no nos quede ningún resto y luego podamos adherir el cromado solamente en esa zona donde nosotros queremos trabajar. Perdón, voy admitiendo gente que tengo en la sala de espera. Sé que hay muchas que se han unido a último momento porque ha habido fallos técnicos y se ha vuelto a reenviar el link para la formación. Recordar que la formación estará grabada, entonces no se preocupen que, aparte que hemos empezado un poquito más tarde, la grabación se les podrá enviar. Vale, una vez que ya tenemos curada esa base, vamos a trabajar con todo. Aplicamos el top en toda la superficie de la uña. Y curamos en la paralela. Un minutito. Recordar que siempre tenemos que sellar muy bien borde libre en cada capa con shellac. Cada capa que estemos trabajando tenemos que sellar muy bien borde libre. Analía, disculpa, soy Eva. ¿Puedes salir y volver a entrar de la pantalla? Porque te salen dos líneas rojas, Vale. como si fueran de pizarra. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver si Exacto, con mientras esto... está secando. Gracias.
Vale. ¿Ahora bien? Ahora perfecto, muchas gracias. Vale. Cualquier duda, chicas, recordar por el chat. Eva está siempre respondiéndoles a vosotras. Yo no estoy mirando el chat porque estoy trabajando en mes, pero cualquier duda, ya saben que podemos escribir. Recordar que están todas silenciadas. Entonces, una vez que retiro el top de la lámpara, ¿qué voy a hacer? Vamos a quitar completamente la capa de inhibición. Vamos a trabajar con alcohol isopropílico. Limpiamos muy bien, capa de inhibición. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero hacer esas líneas con ese efecto, en este caso eran doradas, ¿vale? Pero lo podemos hacer con plata o con el efecto que nosotros querramos. ¿Con qué voy a trabajar? Vamos a trabajar con la hiel, ¿vale? Es un producto del SNT. Vamos a aplicar una gotita en una superficie plana y con el mismo pincel que trabajamos antes, con el S1, vamos a coger una pequeña porción. Recordar, el pincel es muy importante que no cojamos producto así porque nos va a quedar una gota en la punta. Siempre arrastramos el pincel. Perdón por el ruido, eso es la calle, chicas, estamos en directo. Arrastramos el pincel para que no nos quede acumulado mucho producto en la punta del pincel. Y así podemos hacer una línea un poquito más fina. Descargamos el producto y vamos a aplicarlo solamente en el límite. Vamos a hacer una línea fina en el límite. Inclusive, si queremos, no solamente lo podemos aplicar aquí, sino que si queremos también podemos acentuar algunas de las líneas internas que tenemos. Algunas de estas venitas internas, pues también podemos resaltarla con un poquito de cromado. Vamos a curar otra vez un minutito en lámpara LED. ¿Y con qué vamos a aplicar el cromado? Siempre recomendamos estos aplicadores que eran como los de maquillaje que teníamos antes. Voy admitiendo gente que se va uniendo. Vale. Muy bien. Una vez que ya tengamos ese minutito curado, vamos a aplicar el cromado. Muy bien. Cogemos una pequeña cantidad de producto, muy poquito, y lo vamos a frotar ligeramente en la zona donde hemos hecho esas líneas. Si se fijan, el cromado se va a quedar solamente adherido en la zona donde he puesto la yerí. Si yo paso un pincelito, un cepillito, el cromado solo tendré adherido en esa zona. Ahora, tenemos dos opciones. Yo siempre digo, podemos hacer simplemente limpiar muy bien la zona donde no queremos que esté el cromado. Si se nos ha quedado algún pequeña partícula de polvo, podemos aplicar directamente un top en toda la uña otra vez y nos quedará todo muy liso, o con top podemos realzar solamente esas líneas para que nos queden un poquito más en relieve. Si aplicamos directamente top en toda la uña, nos quedará todo muy liso. Ahora, si yo quiero darle un punto de relieve, en este caso sí, ahora sí voy a trabajar con el No Wipe. Aplico una gotita de No Wipe
Y con el mismo pincel que trabajamos antes, voy a remarcar esas zonas donde he hecho las líneas. Si no aplicamos top, al limpiar la uña, o que la clienta se lave las manos, claro, se nos irá todo este efecto cromado. Entonces hay que como encapsularlo, ¿vale? Como si lo estuviéramos encapsulando. De esta forma nos quedará sellado dentro y durará. Y nos quedará un poquito como en relieve. Vale, ¿alguna duda? Voy a admitir más gente que va entrando. Muy bien. Como ven, el diseño es bastante sencillo de hacer. Es un efecto que lo podemos hacer en el centro de la uña, podemos hacer una uña entera, podemos trabajar a trocitos. Este efecto así como marmolado lo podemos hacer para distintos tipos de nail arts. ¿Con qué vamos a seguir ahora? Vamos a seguir con otro diseño que también salió en el news. En este caso voy a trabajar con Vinilux. Vale, como ven, el diseño ya está acabado. Y nos ha quedado un poquito en relieve esas liñitas. Vale, en este caso trabajaremos con Vinilux. Yo ya le he puesto una capita de Vinilux por debajo. Vamos a trabajar con el Orchid Canopy. Y tenemos una capa por debajo. Y vamos a trabajar también con Linen Luxury. Es un color nude muy bonito, muy cubriente. Vamos a trabajar también con Blackpool. Y vamos a hacer algunas líneas con Cream Puff. Lo importante es, entre cada capita, pues dejar ese minutito que cure, que seque el producto, porque recordar que es Vinilux, entonces no lo vamos a curar en lámpara. Lo que recomiendo siempre es primero poner toda la base en una mano y mientras que está secando el producto voy a trabajar en la otra mano. Vale, ¿con qué pincel vamos a trabajar en este caso? Con el mismo pincel de la botella. Recordar mover muy bien los colores. Tenemos que movilizarlos muy bien. Limpiamos el pincel para que no tengamos demasiado producto. Cogemos una pequeña porción y vamos a trabajar en un lateral. Es como una mancha irregular. Estos diseños, chicas, ahora están muy de moda. La verdad que son nail art que están bastante en furor. ¿Vale? Son las tendencias de otoño. Manchas irregulares, líneas. Dejaremos secar un poquito el color. Recordar que estaba aplicando Linen Luxury. Y vamos a trabajar, en este caso, para no tocar el Linen Luxury con el Blackwood, vamos a empezar a trabajar con Cream Puff. Para hacer esas líneas finitas, siempre recomendamos un pincel fino. Voy a aplicar una pequeña cantidad de producto en una superficie plana. Y con el pincel S1, vamos a seguir trabajando con el mismo pincel. Vamos a coger una cantidad de producto. Recordar, arrastramos el pincel.
Y vamos a trabajar. Vamos a hacer un punto hasta aquí y luego trabajaremos hacia abajo para saber dónde se une. Desde el punto descargo el pincel aquí y tengo que ir haciendo movimientos irregulares. No tiene que ser una línea perfecta. Vamos hacia el otro lado también. Si yo descargo el producto en el centro, nos quedará mayor cantidad de producto aquí. Y luego, como ya cada vez tenemos menos, la línea será más fina. Y ahora vamos a trabajar hacia el otro lado. Bajaremos y vamos a ir hasta el otro lateral. Sin ejercer presión, finito, cada vez más finito. Para no depositar mucho producto. Dejaremos secar esta capita y mientras tanto ya podemos empezar a trabajar con Blackpool para el centro del diseño. También con el mismo pincel del producto retiramos el exceso, lo aplanamos y con un lateral lo que voy a hacer es simplemente esas manchitas en el centro. Si aplanan el pincel y trabajan con el lateral, será muchísimo más cómodo porque no van a ser manchones muy grandes. Podrán tener más definido el diseño que quieren hacer. Una vez que ya se ha secado el color, recordar, estoy trabajando en una mano y paso a la otra. Darle ese minutito para que termine de secar cuando estamos trabajando con Vinilux. Porque si no, arrastraríamos todo el color, nos quedaría un manchurrón, ¿vale? Una vez que el producto ya se ha secado, ya podemos aplicar el top coat. Recordar que es muy importante siempre, siempre acabar con top coat. No podemos acabar con Vinilux sin top coat, porque si no, no tendrá la misma duración, ¿vale? Es muy importante el top coat siempre. Entonces, dejaremos secar un poquito. Y ya podemos aplicar. Vamos a ver si está seco. Todavía le falta un poquito. Y ya podemos aplicar el top coat. Es muy importante que esté bien seco porque si no vamos a arrastrar y a estropear el diseño. Y ya tenemos otro diseño hecho. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Eva, tú que estás por detrás, ¿hay alguna cosilla? Yo voy aceptando gente que se va uniendo un poquito más tarde. No hay preguntas, por ahora todo está ok. Sí que es verdad que yo es que estoy a dos frentes, estoy gestionando que hay personas que sí que bueno, van entrando. Que recuerde todo el mundo, lo estamos grabando, por lo tanto no hay problema. Recibiréis la grabación si os habéis perdido algún paso de las uñas. Vale. Vamos a seguir con otro diseño. En este caso vamos a volver a trabajar con Shellac. Aquí yo ya tengo puesta una base de color. En este caso voy a utilizar el color Teal Time. Es un color azul grisáceo. La verdad que es un color que ha tenido mucha aceptación. No se ve muy bien. Es oscuro, es muy oscuro. Es un color oscuro, azul oscuro. Y yo ya tengo puesta una base de tono. Entonces voy a trabajar también con Shellac. Vamos a trabajar con Cream Puff. Y vamos a trabajar con Skipping Stone.
Es un color marrón que la verdad combina muy bien en este diseño. En este caso tenemos que hacer líneas muy chiquititas, son líneas muy finitas. Entonces, vamos a trabajar con un pincel, que es un pincel de detalle, se llaman pinceles de detalle, en este caso es el D2. Es un pincel muy finito, muy chiquitito, ¿eh? Para poder hacer esas pequeñas líneas. Vamos a dejar una gota de producto en una superficie lisa. Ponemos Skipping Tones y ponemos Cream Puff. ¿Y qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer las líneas blancas por debajo. Simplemente es ir cogiendo una pequeña cantidad de producto. También voy arrastrando el pincel para que no me haga gotas. Porque si yo cojo el pincel así, cojo producto así, me queda un gotarrón en la punta y cuando quiero hacer una línea me queda muy gruesa. Entonces, lo importante es ir arrastrando el pincel para que cuando haga la línea, ven, me queda más finita. Y vamos a ir trazando un diseño simplemente con rayitas. Son rayitas finitas. Que nos permite este pincel ir creando esa forma irregular. Parece como si fuera un tejido, una tela. El diseño que nosotros querramos, esto es jugar con nuestra imaginación. Vamos a aplicar otra capita más por aquí. Es importante que las líneas sean finitas. Lo que siempre recomiendo para hacer nail art con shellac, cuando ya tenemos los shellacs que están un poquito más gastados, que tenemos poquita cantidad, que se ven un poquito más espesos, porque se han disuelto ya un poquito, se han evaporado los disolventes que tienen en su interior, ya lo tenemos muy poquita cantidad en el fondo del bote. Esos tipos de shellacs son los que utilizamos más para nail art, porque están un poquito más espesos, entonces las líneas nos quedan más definidas. Y ahora vamos a trabajar con el otro tono. Limpiamos el pincel. Y vamos a trabajar con Skipping Tones encima. En algunas zonas lo vamos a poner por encima y en algunas zonas solamente es el color. Vale, de la misma forma, cogemos producto y arrastramos el pincel. Vamos dando vueltas y empapando el pincel de todos lados. Finito, para que nos quede una línea fina. Y sobre el color vamos a ir trazando otras líneas. A un lado del blanco. Son irregulares, no tienen un patrón, digamos que lo pueden hacer un poco al gusto vuestro. Vale, como ven, voy trabajando, tocando un poquito de blanco del Cream Puff. Y ahora, en esta zona, lo que voy a hacer es lo mismo. Con Skipping Tones solamente
En este lateral y aquí otro poquito. Son toquecitos, niñitas, muy finitas. Siempre en la misma dirección. Y recordar que tiene que ser un pincel muy fino, un pincel de detalle que nosotros decimos, que es el D2. Vamos a curar el producto un minutito y ya podemos pasar a aplicar el top coat. En este caso voy a volver a trabajar con el no wipe. Realmente es muy cómodo porque ya no me deja capa de inhibición, entonces nos queda el diseño ya acabado. Solamente tenemos que ponerle a la clienta una gotita de aceite o el tutu humectante que podemos utilizar Cuticler Eraser y el aceitito para hidratar. Aplicamos el top coat. Y ya el diseño lo tenemos finalizado. Este mismo diseño lo podemos hacer tanto en shellac como en Vinilux. Podemos trabajar con cualquiera de los productos, ¿vale? Lo importante es que en cada capita le dejemos ese tiempo para que el producto se seque. Si no, se nos va a borrar el diseño. Bien, se sigue uniendo gente. Muy bien. Bueno, hasta ahora ya tenemos 3 diseños hechos. Una vez que ya está acabado, la ven cómo queda. Realmente queda muy bonito. Y es un color que se lleva muchísimo este otro. Ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer este otro diseño. Y este diseño lo haremos con Vinilux. En este caso, el color que tengo puesto de base es el Skipping Tones, que es el que trabajamos antes, pero ahora lo tendremos de base. Entonces yo ya le he puesto una capa de color para ya tenerlo previamente preparado y seco. Recordar que siempre que vayamos a esmaltar con Vinilux, tenemos que mover muy bien las botellas, ¿vale? Para que el pigmento se mezcle muy bien con el resto de los componentes, que no nos haga aguas. Eso es muy importante. ¿Qué vamos a trabajar? En este caso también con Vinilux, vamos a usar Cream Puff y Black Pool. Blanco y negro. Ahora, voy a trabajar con un pincel que lo que necesito es que me deje un poquito más producto. Para Cream Puff vamos a usar un pincel que es el D1, que es un poquito más gordito, ¿vale? Si ven, tiene más cantidad de pelitos, porque esto nos permite coger un poquito más de producto. Una vez que tengo seca la primera capa, lo que voy a hacer es poner una gotita de producto en una superficie. Trabajar primero con blanco y luego aplicaremos en negro, Black Tool, porque si no se nos va a secar en la superficie. Recordad que Vinilux son de secado rápido y para nailar necesitamos trabajarlo rápido. No recomiendo que pongan mucha cantidad de producto, pues se les va a secar. Preferible poner poquita y si me falta, agrego un poquito más. Entonces, vamos a trabajar haciendo el diseño, descargar la mayor cantidad en donde quiero hacer la parte más gruesa y luego vamos a ir trabajando con el pincel de forma irregular. No vamos a hacer una línea perfecta. Y lo que vamos a hacer es ir quitando cada vez menos presión para que nos quede más fino. Vamos a cargar otra vez producto. Si ven, esta vez cargo producto. No arrastro el pincel, cargo producto. Y vamos a depositar el producto de lado y también vamos a ir desplazándolo hacia un lateral. Si yo ejerzo más presión,
voy a depositar más producto. Me quedará más ancho. Y si voy ejerciendo menos presión, cada vez la línea se verá más finita. ¿Vale? Podemos darle un poquito más de grosor, si queremos. Y por ejemplo, yo ahora si sigo trabajando, aquí ya se ha secado. Entonces es lo que digo, siempre trabajar con pequeñas cantidades. Vuelvo a poner una gotita. Limpiamos un poquito el pincel. Recordar que el pincel lo podemos limpiar siempre con alcohol isopropílico. Y cogemos una cantidad de producto, lo depositamos y vamos a trabajar. Simplemente son moviendo el pincel para que no nos quede un diseño completamente lineal y poquito a poco vamos quitando presión para hacerlo más fino. Cargamos otra vez producto, presiono, moviendo el pincel para que no nos quede una línea regular y quitamos presión y nos queda más fino. Si queremos repasar, darle más intensidad, darle más grosor, siempre podemos aplicar un poquito más de producto. Ahora vamos a trabajar con Blackpool. En el caso de Blackpool, como la línea es más fina, vamos a trabajar con el pincel S1, que es más finito. También aplicamos una cantidad de producto en la superficie. Y esta vez sí vamos a arrastrar el pincel para no depositar una gota muy grande. Arrastramos. Y vamos siempre, punto de apoyo, es muy importante el punto de apoyo. Y también de forma irregular, movimientos hacia arriba, hacia abajo y vamos quitándole presión. Depositamos el producto hacia arriba, hacia abajo, vamos dibujando y le quitamos presión para hacerlo cada vez más finito. En el otro lado exactamente lo mismo. Vamos a depositar el producto aquí en el centro, que es donde quiero que haya más cantidad. De forma irregular, subo, bajo y quito presión para hacerlo más finito. Al otro lado, lo mismo. Lo importante es quitar la presión para que se vea cada vez más fino. Como ven, son diseños realmente súper sencillos. Yo voy un poco más lento por la demostración, pero que en un salón realmente son diseños muy rápidos de hacer. Es muy importante dejar secar cada capa antes de aplicar el top coat. Pero son diseños que son muy combinables, muy ponibles, se pueden llevar muy bien, no son diseños muy cargados. De hecho, podemos hacer una uña o dos uñitas con el diseño y el resto hacerlas de un color liso. Nos permite hacerlas, si queremos esmaltar todas con el mismo tono que es el Skipping Tones, o podemos hacer uñas negras y alguna en el centro con algunas negras, con algunas liñitas blancas y combinándola con el Skipping Tones, o simplemente pues hacerlas todas de un mismo color y uno o dos diseños de estos en el centro, una o dos uñitas, o una sola, o si quieren hacerlo todas también. Es importante dejar secar el producto para que no nos llevemos y borremos las líneas. Y vamos a aplicar esa capita de top. A ver si la tenemos pegada. Falta un minutito. Tener en cuenta que esto también lo podemos hacer tranquilamente con shellac, de la misma forma.
Podemos trabajar con un producto o con otro. Vale, si ya lo tenemos seco, lo podemos aplicar la capita de producto. Y el diseño está acabado. Bueno, hasta ahora hemos hecho ya 4 diseños. Vamos a hacer otro diseño más. Ahora es un diseño que se llevan bastante los animal prints, más que nada con este tipo de colores. Este es el Willow Tag. Es un color entre un marrón, un caramelo, ¿vale? Y la verdad que queda muy bien con estos diseños estilo animal print. En este caso, lo podemos trabajar tanto con Vinilux como con Shellac también, porque son diseños que vamos a dibujar. Entonces, yo en este caso lo he hecho con Vinilux. Hemos puesto una capita de Vinilux. Le voy a poner una segunda capa. Recordad que lo importante es poner 2 capas de Vinilux para que el color nos quede homogéneo, no nos queden aguas. Dejamos secar esas capitas y voy a trabajar también con Black Wool. Saben que el blanco y el negro son un comodín siempre para nailar. Vamos a aplicar una gota en una superficie. Y voy a trabajar con un pincel fino, estoy diciendo, es el S1. Y también trabajaremos con el pincel D1. Es un poquito más gordo. Vale, una vez que esa capita esté seca, tenemos que ir haciendo estas líneas, estos dibujos. ¿Vale? ¿Por qué trabajo con el D1? Porque es más gordito y me permite coger más cantidad de producto para poder depositar más. Cogemos una pequeña cantidad y vamos a ir trabajando. Si voy a trabajar, pensar que la parte central es la parte más gorda y luego se va afinando. Entonces, ¿dónde voy a depositar el producto para empezar a trabajar? Siempre en la parte más gordita del diseño. Por ejemplo, vamos a depositar el pincel aquí y vamos a ir trabajando hacia un lateral sin ejercer presión. Depositamos otra vez producto y trabajamos hacia el lateral también de forma irregular. Otra vez. Depositamos el producto en el centro donde queremos más cantidad y vamos a ir trabajando hasta un lateral sin ejercer presión para que nos quede la línea más fina. Si no podemos trabajar, como cuesta mucho trabajar con un pincel gordito, con un pincel fino, lo que podemos ir haciendo es depositar el producto y con el pincel fino ir arrastrándolo hasta el final. Nos queda mucho más finito. Podemos realzar la zona que lo queremos más gordito y vamos trazando esas líneas. Lo mismo, un poquito más arriba, deposito el producto y finito, finito, voy quitándole presión y vamos arrastrando hasta el final. Cogemos la cantidad de producto, depositamos y vamos hacia arriba.
En este caso, aquí se une con otro. Lo que hacemos es depositamos producto aquí y lo unimos. Lo mismo aquí, depositamos producto. Analía, disculpa, ¿puedes y ponerte un poco más centrada? Porque tenemos a alguien que nos dice que estás un poco oscura y es verdad, ¿eh? Ahí, y perfecto. oscura. Sí, sale un pelín oscura la imagen ahora. Ahora mucho mejor. Ahora mejor. Sí, gracias. Vale. Ven, vamos a ir dibujando esas líneas. Si el producto se ha secado, porque recordad que Vinilux, pues cogemos un poquito más de cantidad y lo aplicamos sobre la superficie lisa. Pensar que el pincel no solo se seca en la superficie, sino que también el producto se nos seca en el pincel. Entonces es importante ir limpiándolo y vamos a coger otra vez y vamos a seguir trabajando. Depositamos producto y sin ejercer presión hago una línea más finita. Podemos ir uniéndolas, llevándolas desde abajo hacia arriba. En este caso quiero hacer una central. ¿Vale? Vamos a hacer una más por aquí. Y lo vamos a estrechar. Como ven, es algo bastante sencillo de hacer. Es simplemente pues practicarlo un poquito y ya está. Tanto en Vinilux como en Shellac. Vamos a dejar secar un poquito el producto para poder aplicar el top coat. Nos esperamos ese minutito. Sé que hay mucha gente que se ha agregado a último momento porque fallaba el enlace. Entonces, como sepan que siempre estos Zooms están grabados. Siempre los dejamos todo grabado, ¿vale? Entonces, la que no lo haya podido ver todo completo, pues lo tendrá. Se les enviará el link. Vale, veo que hay alguien que estaba preguntando con qué se limpian los pinceles. Chicas, los pinceles los limpiamos siempre con alcohol isopropílico, con alcohol IPA, para no estropear el pelo del pincel. Una vez que seque el producto, ya podemos pasar a aplicar el top coat. Vale. Realmente estos diseños ahora en otoño se llevan muchísimo. Este estilo de animal print nunca pasa de moda. Vale. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntita? No, tenían simplemente la pregunta de cómo se limpiaban los pinceles, que ya he comentado por chat que con alcohol. Y por ahora no hay ninguna otra pregunta. Sobre todo es un tema que me las están haciendo directamente a mí por el tema de la entrada. Recordad que si os recibiréis, donde habéis recibido el enlace, recibiréis también el enlace para la grabación. Pero no será hoy, será a lo largo de esta semana, porque normalmente tardamos entre un par de días porque hay que editar este vídeo. Pero a lo largo de esta semana lo recibís. Vale.
Paqui está preguntando que entiende que el alcohol con el que limpio es el mismo con el que limpiamos semipermanente. Sí, a ver, el alcohol isopropílico es el que utilizamos para retirar la capita de inhibición de Gel-Lac, ¿vale? El alcohol IPA. Con el mismo que retiramos la capa de inhibición del top coat de Gel-Lac o el top de un gel, siempre retiramos esa capa de inhibición. Con el mismo alcohol podemos limpiar los pinceles, ¿vale? Y de hecho es el mismo alcohol que he utilizado para hacer este efecto, ¿vale? El efecto así como marmolado. Se utiliza el mismo alcohol, porque así los pinceles no se estropean, chicas. Vale, vamos a... Pues si no hay más preguntas, vamos para el último diseño que tenemos también en el news. Este diseño también está hecho, en este caso, con Gel-Lac. Y podemos combinar colores, podemos usar los colores que más nos gusten. En este caso, yo he utilizado de base, es el tono Morning Dew, pero podemos utilizar cualquier otro color. Es un efecto bastante parecido al que hemos hecho aquí con Vinilux, ¿vale? El tema es un color de base y luego por encima vamos jugando con distintos tonos. En este caso tenemos el Morning Dew por debajo, trabajamos con el Tilt Time, trabajaremos también con Linen Luxury, que es un color que queda muy bien con esta combinación de tonos. Y también trabajaremos con Willow Talc. Luego haremos unos topitos con un dot, con el mismo dot de Descenté, para hacer unos puntitos. Entonces, lo importante es tener la capa base ya. En este caso, yo ya puse una capita de Gel-Lac y ya la he curado, la he secado en la lámpara LED, ese minutito que necesita. Vamos a trabajar con una superficie plana. Nos vamos a ayudar a depositar el producto, porque habrá zonas que trabajaremos con un pincel más fino. Entonces, vamos a trabajar con un pincel. Vamos a limpiarlo. Voy a trabajar con el pincel de 1 también, del S&T. Y vamos a ir aplicando el producto. Cogemos una cantidad y lo que vamos a hacer es la primera capa, la que va por debajo. Vamos a rellenar muy bien. Con este pincel me permite coger cantidad de producto para luego poder ir trabajándolo y creando una línea más fina. No poner una cantidad exagerada, porque si no se nos va a arrugar. Recordar que Gel-Lac requiere capas finas. Si el tono necesito luego volver a repasarlo, le volveré a dar otra capita, ¿vale? Pero no poner mucha cantidad. Vamos a hacer al otro lado también. Depositamos producto y lo vamos trabajando. Como ven, lo voy esparciendo, pero dejo una capita fina. Si necesito aplicar más, volveré a aplicar en una segunda capa. Finito. Entonces, curamos esta capa. Vamos a darle ese minutito. El otro color que vamos a trabajar es el Linen Luxury.
y Willow Track. Vamos a poner los 3 colores ya en la superficie. Voy a silenciar también. Vale, una vez que ha curado. Como ven, si el color me ha quedado un poquito de marcas o de agua, puedo aplicar otra capita finita. Con el mismo pincel voy cubriéndolo. Pero capas finas. Vale, curamos. Ahora trabajaremos con Linen Luxury. ¿Qué tal? ¿Hasta ahora todo bien? Vale. Muy bien, una vez que ha curado el producto, ahora con Linen Luxury vamos a trabajar en la parte central. Lo mismo, depositamos el producto y luego con el mismo pincel vamos esparciéndolo y vamos a trabajar, si queremos hacer algo más fino, siempre quitando presión. Quitando la presión del pincel para que nos quede cada vez más finito. Al otro lado, lo mismo. Aplicamos otra cantidad. ¿Cómo que vamos haciendo? Manchitas por dentro. Una dentro de la otra. Muy bien. Lo pegamos. Y nos queda poner el último color, que es el Willow Talc. Ese minutito que seque. Muy bien. Ahora, con Willow Talc colectemos una cantidad de producto y la vamos a poner en el centro. Y también, si queremos que nos quede cada vez más finito, quitarle presión al pincel. ¿Vale? Lo curamos. Y ahora trabajaremos con un dot finito, ¿vale? En este caso yo estoy usando el del SNT, es un dot, un punzón chiquitito, finito. Y con el color Tiltime, que tengo aquí todavía un poquito en la superficie. Lo importante es esto, si yo quiero hacer puntitos muy chiquititos, muy finitos, lo que les aconsejo es coger producto con el dot y hacer un par de topitos debajo para descargar ese producto, para que cuando yo voy a hacer el topo encima de la uña, no me quede un topo muy grande, ¿vale? Descargo un poquito el producto, porque así puedo hacer topitos más chiquititos. Muy, muy chiquititos. Al otro lado lo mismo, cojo producto, descargo un poquito y vamos haciendo pequeños topitos.
Vale, lo copiamos. Y ahora solo nos queda poner el top coat. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Recordar que hoy tenemos este Zoom que es de la nueva colección, pero la semana que viene tendremos el Zoom de Nail de Halloween. Espero que os hayáis apuntado, así les llega la invitación. Serán todos diseños específicos de Halloween. Trabajaremos con shellac, con mini loops, trabajaremos con foils, con placa también, que en este caso no hemos trabajado ni placa ni foils, hemos trabajado cromados. Entonces, la próxima trabajaremos otros tipos de sistemas, ¿vale? ¿Qué me falta aquí? Solamente poner el top coat y ya está. Aplicamos la capa de top coat. Y lo dejaremos secar en la lámpara de... Analía, preguntan desde el chat si vamos a tener algún degradado de color. Si podemos ver algún degradado de color. ¿Algún degradado de color? No tenía hoy idea de hacer un degradado de color, pero bueno, lo podemos hacer. Como nos queda tiempo, hemos ido muy bien de tiempo y la gente no está preguntando mucho, pues les voy a hacer un efecto degradado que ahora aparte se lleva mucho y creo que les va a gustar. Sí, además teniendo en cuenta que hoy han sido todo problemas informáticos, vamos al menos a Claro, regalarles el vamos a degradado. compensarlas de alguna forma. Aparte hoy hemos ido súper rápido con los diseños, entonces vamos a hacer un degradado de color. Inclusive es una técnica que se está llevando mucho ahora, que son estas francesas que se llevan de dos colores. Inclusive tenemos un degradado arriba y un degradado en punta con la francesa, que se combinan. Y la verdad que se ve bastante ahora en redes sociales este tipo de diseños. Entonces les voy a enseñar cómo preparo yo los tips, ¿vale? Un tip para poder hacer un diseño, para tenerlo en exposición y hacerlo con shellac. Este tipo de degradados es mejor hacerlo con shellac, este efecto, ¿vale? Entonces, siempre para tener un diseño en exposición, lo ideal es pulir muy bien el tip para que me quede poroso. Lo dejamos poroso. Vale, vamos a trabajar con dos colores que contrasten un poco. Miren, vamos a usar Till Time, que realmente a mí este color me encanta. Y Morning Glow. Vamos a trabajar estos dos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Primero, vamos a esmaltar. Recordar que en la uña de la clienta, por supuesto, tendremos que poner base, ¿vale? Elisa me pregunta que necesita saber cómo hacer una baby boomer. Vale, pues mira, Elisa, lo tengo en cuenta la baby boomer para el Zoom de la semana que viene. Vale, para el de nail art, haremos algún nail art de Halloween con una baby boomer por debajo y así ven también la técnica. Vale, hoy les enseño esta otra, que esta también está muy de moda. Entonces, vamos a coger un color y vamos a esmaltar la mitad, solo la mitad de la uña. Recordar que son capas finas de shellac. Con el otro tono vamos a esmaltar la otra mitad de la uña. Intentando no tocar con el pincel el otro tono, porque si no lo mancharemos, ¿vale? Mientras que yo esté cargando producto en la uña y esmaltando, no hay que tocarlo. Ahora, ¿cuándo puedo tocar el otro color? Lo que voy a hacer, trabajando con el mismo pincel de shellac. Vamos a limpiar
Lo he tocado sin querer. Vamos a repasar aquí. Y repasamos aquí. Vale. Vamos a trabajar con el mismo pincel de la botella. Limpiamos todo el exceso de producto para que no nos caiga ningún gotarrón. Limpiamos un poquito el pincel y con el mismo pincel lo que vamos a hacer son pasadas en el centro para unificar los dos colores. ¿Ven cómo se van difuminando? Se va creando un difuminado en el centro de ambos colores. Lo importante es no pasar siempre en el mismo sitio. Voy moviendo un pincel un poquito para aquí, para un lado, para el otro. Muy poquito. De un lado hacia el otro. Y lo limpiamos. De un lado hacia el otro. Y lo limpiamos. Vamos a curar esta primera capa. Limpiamos el pincel antes de volver a ponerlo dentro de la botella para no mancharlo con el otro color. Dejamos curar un minutito. Pues me apuntaré para la clase que viene la Baby Boomer. ¿Vale? Vale, esperamos un minutito que seque. Uy. Vale, ¿hay alguien con música? Vale, vamos a hacer la segunda capa. Lo mismo. Aplicamos color a un lateral. Y el otro tono en el otro lateral. Siempre que estemos cargando producto, nunca tocar un tono con el otro para no manchar el pincel y no ensuciar el producto que tengo en la botella. Una vez que ya esmaltado, vamos a coger una celulosa limpia, limpiamos un poquito el exceso de producto del pincel y vamos a ir trabajando de un lateral hacia el otro lateral, uniendo los dos colores, de arriba hacia abajo. Lo que quiero es que quede en el centro difuminado. Lo limpiamos. ¿Ven cómo está el pincel manchado con el otro color? Es importante limpiarlo porque si he pasado en el tono oscuro y voy a volver a repasar el tono claro, me quedarán marcas. Volvemos a hacer otra pasada. Vale, una vez que unificados los dos colores, volvemos a curar un minutito. Limpiamos el pincel y lo volvemos a poner dentro de la botella. Tengan en cuenta de no tener mucho tiempo las botellas abiertas, porque si no se evaporan los disolventes. Cada vez que voy a trabajar, luego las cerramos muy bien. ¿Vale? Y ahora vamos a trabajar la parte de la francesa, pero a la inversa. Voy a mezclar también los colores, pero voy a aplicar el oscuro en donde está el claro y el claro donde está el oscuro, para hacer ese efecto. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un pincel. Yo voy a trabajar con el G1, que es un lengua de gato, ¿vale? Para luego definir muy bien la francesa. Vale, vamos a esperar ese minutito que cure. Muy bien. Una vez que ya tengo los dos tonos secos,
Ahora vamos a aplicar el color oscuro. Limpiamos el exceso de producto, solo cogemos muy poquita cantidad y vamos a trabajar en la zona donde está el color claro. Vamos a dibujar la mitad de la francesa y en la zona donde está el color oscuro vamos a aplicar el clarito y vamos a hacer la otra mitad de la francesa. Lo mismo que hicimos antes, con una almohadilla limpiamos el exceso de producto y vamos a ir desde el más clarito hasta el más oscuro para difuminar principalmente el centro. ¿No ven? Voy de un lado al otro, limpiamos y vuelvo a repasar. Limpiamos muy bien. Antes de ponerlo dentro de la botella, cerramos. Y ahora con el pincel de lengua de gato vamos a definir muy bien la francesa. Hola, Analia, perdona, tenemos a Paqui que dice que lo ve todo del mismo color. Seguramente es por el tema de la luz, bajo cámara cuesta un poquito más. Si lo puedes Sí, acercar un es pelín que más para que cuesta lo vean bastante. bien. A ver si ahí. No sé Sí, si es se... que sabéis qué pasa, que bajo cámara cuesta un poquito más. Estas imágenes Sí. siempre se ven mucho mejor en vivo, ¿eh, chicas? Entonces, definimos muy bien la francesa. Y una vez que tengamos limpia esa francesa, a ver ahí si lo ven un poquito más. Ven que de un lado es más oscuro y del otro lado está más clarito. Y a la inversa, la francesa es al revés. Más oscuro y más claro. ¿Sí? ¿Se ve un poquito mejor? Vale, curamos en la paralel ese minutito y ahora ya podemos aplicar el top coat. Lo importante es usar un color más oscuro y un color más clarito, donde podamos difuminar la parte central. Si, por ejemplo, trabajara, vamos a ver un color que contraste un poquito más. No vamos a repetir todo, pero para que vean un poco cómo es. A ver, vamos a usar un tono muy oscuro. Y voy a poner este. Bien. Vamos a cambiar de color. Si yo estoy trabajando con un color oscuro en un lateral, y en este caso, por ejemplo, voy a usar el Linea Luxury que contrasta muchísimo. ¿Vale? Y esmaltamos la otra mitad de la uña. Limpiamos el resto de producto del pincel y lo que hacemos es, desde el clarito hacia el oscuro, voy difuminando, limpio el exceso de producto. Ven que el pincel si no estará muy manchado. Otra vez, desde el clarito voy hacia el oscuro. Limpiamos, curamos una capa.
Recordar limpiar muy bien los pinceles para no manchar el producto. Vale, este ya está acabado. Aquí no contrasta tanto, tal vez no lo ven mucho porque es bajo cámara, es bastante difícil. Acércalo un poquito más a cámara a ver si se ve De mejor, top Analia. coat. A ver, Así se ve mejor, sí. mejor. Ahora se ve mejor. ¿Ven? Un color Mueve un claro, un poquito el color tip. oscuro. La francesa invertida. Que si pongo el clarito de un lado, la francesa la haré en oscuro. Si pongo el oscuro, la francesa la haré clarita. Entonces queda ese efecto como cruzado. Una francesa degradada, pero un efecto cruzado. A ver si con el otro color lo ven mejor. Vamos a darle la segunda capa. Vale, limpiamos el exceso de producto del pincel. Y también vamos a trabajar desde la parte clarita. Lo vamos a ir uniendo la parte central. Bien, hago varias pasadas para que el color se unifique. Aquí sí se ve un poquito más que hay dos tonos. ¿Vale? Tengo dos colores. Vale, curamos en la lámpara LED. A ver, este efecto lo podemos hacer con shellac, con Vinilux. Es difícil de hacer, que lo podemos hacer a lo sumo con una esponja. Podríamos conseguir un poco de difuminado, pero es bastante complejo. Para este tipo de efectos es mejor trabajar con shellac. Vale, una vez que haya curado, vamos a trabajar la parte inversa, pues lo mismo. En la parte clarita trabajamos con el oscuro y en la parte más oscura trabajamos con el clarito. Limpiamos el exceso de producto y difuminamos la parte central. Vale, y recordar con un pincel de lengua de gato, en este caso es el G1, lo que hago es definimos la francesa hacia un lado, podemos limpiar el pincel, siempre recordar con una gotita de alcohol isopropílico. Limpiamos el pincel y definimos la francesa hacia un lado y hacia el otro. Y curamos en la lámpara LED. En estos dos colores ya se contrasta mucho más. A ver, yo soy partidaria de que no haya... Lo ideal es que a mí particularmente no me gusta demasiado contraste. Me gusta usar dos colores que sean dentro de una misma gama, uno más clarito, uno más oscuro, como es este caso que hemos hecho antes. ¿Vale?
que está trabajado con un azul más oscurito, ¿vale? Y el otro lado es un poquito más clarito. Lo que pasa es que bajo cámara es bastante difícil de verlo, de percibirlo, ¿vale? Pero es como que queda un poquito más discreto, más elegante. Ahora, si lo quieren hacer con dos colores que contrasten mucho, pues también se puede hacer. Vale. Una vez que ha secado, pues ya podemos aplicar el top coat. ¿Alguna pregunta? No tienen preguntas, simplemente Paqui ha comentado que ahora lo veía mucho mejor. Ahora se veía mejor, vale. Con un color más claro y más oscuro se ve mejor. Vale, lo importante es eso, es jugar con dos tonos. Hay un gatito que suena. Ya está. Muy bien, pues una vez que ha terminado de curar, ya tenemos el efecto hecho. ¿Vale? Es una forma de grabar un poquito. No es una baby boomer la trabajaremos la semana que viene. ¿Vale? Ya haremos algún diseño de nailar de Halloween con una baby boomer debajo. Y así pues pueden ver un poquito el efecto como es. Bueno, pues hemos trabajado 6 diseños distintos, tanto en shellac como en Vinilux. No sé si hay alguna duda, dejaré de compartir pantalla. Bueno, si alguna se quiere desilenciar, no hay ningún problema. Ahora ya no hay problema. Si alguna quiere preguntar algo, tiene alguna duda, quiere comentar alguna cosita, tenemos tiempo. Gracias a todas, gracias Paqui. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, si no hay ningún tipo de duda, pues nos vemos la semana que viene. Nos veremos el próximo lunes, también a las 10 de la mañana, para hacer diseños de nailar de Halloween. ¿Vale? Trabajaremos algún diseño con placa y luego haremos otros diseños ya más, podemos trabajar un poco con foil, haremos la baby boomer, ¿vale? Me alegro mucho de volver a verlas. Un beso enorme para todas, espero que estéis todas bien y nos vemos prontito. ¿Vale? Adiós. Adiós, adiós.